Fue analista de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y jefe del Departamento de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud. Ha participado como ponente en el Colegio de México y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales con temas relativos a la política exterior y a la reforma del Estado en México. Actualmente se desempeña como director de política sectorial en la Dirección General de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con ustedes el licenciado Rafael Cárdenas. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Si bien soy, como ya lo comentaron, egresado de la UNAM, también soy compañero de Casa de Estudios porque actualmente curso un diplomado sobre Derecho Agrario aquí en la UAM. Nada más que lo estamos haciendo vía el campus Xochimilco. Le agradezco mucho al maestro Alfonso Rivas Cruces su invitación a este Foro de Desarrollo Sustentable para Comunidades con Alto y Muy Alto Nivel de Marginación. A mí me pareció muy interesante desde el principio la invitación que hacen, porque en el título de la ponencia plantean una primera interrogante, una primera pregunta, y si hay oportunidad de desarrollo sustentable para comunidades con alto y muy alto nivel de marginación. Generalmente en este tipo de eventos, de foros y demás, cuando nosotros titulamos el evento a través de una pregunta, en principio lo que estamos haciendo es un poco motivar esto, el debate, ¿no? Siempre cuando uno pregunta es una manera provocadora de plantearle al auditorio y a quienes exponen si somos capaces de resolver esa cuestión. Yo pienso de inicio que por supuesto que tenemos las oportunidades, sería un sí contundente, y quiero que a través de esta explicación tratar de convencerlos o de explicarles las razones que nos llevan a esa conclusión, independientemente de lo complejo que puedan ser los factores que intervienen en esta parte del desarrollo de comunidades que siguen en marginación después de tantos años. Diríamos que si bien tenemos alternativas, digamos la pregunta inmediata sería ¿por qué esas alternativas no han sido posibles durante tantos años? En todo caso, estaríamos inmersos, como lo veremos en un momento, a través de un proceso histórico que nos ha llevado, digamos, a esta parte institucional en la que nos encontramos. Yo quisiera dividir mi intervención, digamos, en tres aspectos, que sería el primero, hacer un planteamiento general sobre la situación que guarda el campo mexicano. La segunda parte sería, que va acompañada de un video que ojalá tengamos la oportunidad de ver, la explicación de un programa que nosotros estamos llevando a cabo en la SEDATU, que de manera abreviada se llama Programa de Joven Emprendedor, pero el nombre institucional es Apoyo a la Productividad de Futuras Empresas Rurales, y que tienen componentes que tienen que ver precisamente con esta función de buscar el arraigo y la construcción de capital social en núcleos agrarios que permita ir atacando este problema que hoy nos reúne, que es el asunto de la alta y muy alta marginación en algunas regiones del país. Esa sería la segunda parte, y podríamos concluir con una serie de propuestas que se han hecho que tienen que ver un poco desde la participación que está teniendo el Estado mexicano en esta, digamos, nueva etapa a partir del 1992, con reforma energética, etcétera. Ahí no quisiera abundar mucho porque así como sucedió con la reforma del 92, que muchos de ustedes conocen, que es cuando se da, digamos, el cerrojazo a este proceso de reparto agrario que se inicia desde la revolución, digamos, los alcances de las reformas los veremos al paso del tiempo. Ahorita, con mayor certidumbre, podríamos hacer un análisis de lo que se logró a partir de las reformas del 92, y seguramente en un espacio de tiempo similar estaremos atendiendo los alcances que han tenido estas reformas estructurales que apenas ahorita, digamos, han pasado el proceso legislativo y que su proceso de implementación llevará algunos años. Entonces, como les comentaba, me gustaría iniciar dando un poco de contexto a la parte de lo que es el sector agrario en México. Como ustedes saben, la lucha de reivindicación agraria que precedió al estallamiento de la Revolución Mexicana es la fuente que provoca la modificación sustantiva del régimen de la propiedad en nuestro país. Digamos, este efecto de marginación encuentra su raíz histórica y material
en el aspecto básico de lo que representa la propiedad de la tierra en nuestro país. Eso ha sido la lucha histórica. Esto ha tenido que ver no solo con la organización social, sino también con el desarrollo económico. Muchos de los aspectos que ya veremos como problemática del desarrollo agrario, muchos de los aspectos que no se han podido implementar, aun cuando pudieran haber sido políticas públicas exitosas, ha sido precisamente este concepto de propiedad de tierra que siempre estuvo latente como conflicto social hasta 1992. A partir de esa época, como ustedes saben, con las reformas se da mayor certidumbre y se logran establecer ya ciertas bases y ciertos criterios que permitió desarrollar ya políticas públicas más específicas. Voy a hacer una acotación respecto de lo que veremos del programa más adelante. La diferencia, por ejemplo, entre Zagarpa y SEDATU, que digamos que son los dos aspectos que el gobierno federal ha trabajado para el desarrollo de estas comunidades, ha sido de que, si bien por una parte Zagarpa ve productores a gran escala, escala pequeña, escala mediana, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU, que se crea a partir de esta administración, supla la reforma agraria. Cuando ya hemos concluido este proceso de reparto agrario, la siguiente tarea, digamos, del Estado mexicano es crear valor, crear organización, crear cadenas productivas. Y en ese sentido, nosotros no atendemos a productores, sino a habitantes de núcleos agrarios. Digamos, esa sería la diferencia sustancial que tenemos con Zagarpa, porque de repente hay estrategias que pueden confundirse, es decir, a ver, si para el desarrollo de vivienda, para el desarrollo de proyectos productivos, ¿por qué a veces entra Zagarpa? ¿Por qué a veces entra SEDATU? Es parte, digamos, del desarrollo institucional que iremos viendo. Les comentaba, pues, que este inicio de todo lo que es el proceso agrario en México inicia en la Revolución, pero, digamos, a pesar de que este es un antecedente histórico, materialmente empieza a materializarse jurídica y organizacionalmente a partir del 92 con la reforma del artículo 27, en el que ya se establece un sistema que contempla las tres formas de propiedad de la tierra que actualmente funcionan, que es la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. A partir de este esquema, digamos, el desarrollo es más nítido en términos de que nosotros sabemos quiénes son los actores que están y qué condición jurídica tienen en sus comunidades. A la propiedad social de la tierra, digamos que es la que a nosotros nos interesa como un asunto de colectividad y que es donde se observan los mayores índices de alta y muy alta marginación, son a los que nos referiremos en el transcurso de esta charla. Nosotros, porque así lo establece la ley y porque los programas han sido elaborados de esa manera, hemos trabajado mucho con la FAO y con EVAL para la evaluación de estos programas. Entonces, digamos que hemos logrado establecer indicadores que nos permiten medir el impacto que ha tenido no solo esta reforma del 92, sino las acciones posteriores que el gobierno ha hecho para otorgar capital social a estos sectores de población. Según un propio diagnóstico de la FAO, los ejidos y comunidades representan un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los recursos naturales en el país, con una importante incidencia, dice la FAO, en una utilización productiva, en una relación con la inversión del campo, en la generación de empleo, que eso es nosotros lo que observamos como la herramienta fundamental para atacar el problema que estamos analizando, el autoempleo, la distribución del ingreso y la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema que tiene que ver prácticamente con la mitad de la población del país. Nosotros tenemos una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados, en el que más de 1 millón de kilómetros cuadrados son tierras de propiedad social, no pertenecen a la propiedad privada. Y en la mitad de este territorio, la mitad del territorio nacional, viven más de 25 millones de mexicanos que se integran por 31.893 núcleos agrarios. Los núcleos agrarios divididos en ejidos y comunidades. Estamos hablando de 29.000 y fracción de ejidos y más de 2.360 comunidades.
De ese tamaño es el reto. Cuando nosotros hablamos de la problemática del campo, digamos, si podría decirse así, la urbanización de las políticas públicas de repente nos hace perder un poco de vista el tamaño y la dimensión de lo que significa el asunto del campo en México. Por ponerles otro ejemplo, además del gran núcleo de población del que estamos hablando, les comentaría que a nivel productivo, el 14% de las personas ocupadas en el país se dedica a las actividades primarias. De ellas, el 86% se dedica a actividades agropecuarias como la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. Estamos hablando que con la mitad del territorio en esta situación de propiedad social, apenas el 14% de las personas ocupadas tienen actividades que tienen que ver con el sector primario. De hecho, más de la mitad del territorio está compuesto por miles de localidades que conforman ejidos y comunidades en donde habitan, como dijimos, casi 30 millones de personas, pero cuya atención requieren de políticas encaminadas a fomentar el desarrollo a partir de la certidumbre en la tenencia de la tierra. Digamos que ese es el factor que ha detonado todas las políticas públicas que hemos conocido hasta ahora. Es importante destacar que la población que vive en los núcleos agrarios, a esta que nos hemos referido, estos más de 25 millones de mexicanos, representa casi el doble de la población total de Chile como país completo. La gran diferencia es que la aportación de la producción agrícola que en Chile se hace al PIB representa el 45%, en México apenas alcanza el 20%. De ese tamaño es el desequilibrio. Sin embargo, no podemos soslayar la existencia de dos dimensiones territoriales. Por un lado, un México agrario compuesto por pequeñas localidades rurales que ocupa más de la mitad del territorio y concentra una gran riqueza natural. Y por otra parte, un México con una alta concentración de población en zonas urbanas, mayor acceso a servicios, infraestructura y comunicaciones. Lo anterior presiona mediante mercado de tierras para que los ejidos y comunidades que colindan con zonas urbanas vendan sus tierras a desarrolladores inmobiliarios, que este es un proceso que por cualquier lado que ustedes salgan de la ciudad, rumbo a Pachuca, vemos cada vez menos sembradíos de maíz, menos sembradíos de otros productos y vemos cada vez más fraccionamientos. Y lo mismo sucede en los ejidos y comunidades con potencial minero, turístico y en el nuevo esquema, como les decía, el energético. De esta forma podemos reducir que la problemática social de los núcleos agrarios en México enfrenta un fenómeno de problemática social agraria que es necesario revertir. Es decir, nosotros a partir del 92 como país logramos establecer ya un criterio de certidumbre a partir de definir la propiedad de la tierra y ahora es necesario que de acuerdo a las cifras que nos establece el propio Coneval, logremos que esta población se incorpore a una actividad productiva rentable y eficiente. Durante muchos años, sobre todo en esta, digamos, falta de certidumbre jurídica en la propiedad, muchos de los programas enfocados al campo generalmente eran con un criterio de subsidiar la pobreza. No se podría generar infraestructura, no se podría generar, porque ni siquiera estaba definido quién era el propietario de esos predios. Entonces, a partir de que se dio esta certidumbre, digamos, tuvimos piso para empezar a desarrollar las actividades que ahora se están planteando. Insisto, más adelante platicaremos un poco del programa de Joven Emprendedor, que es específicamente el que nosotros llevamos en la Secretaría. De acuerdo al censo de 2012, de acuerdo al Coneval, casi el 21.5% de los habitantes de zonas rurales se encontraban en situación de pobreza extrema y 40.1% eran pobres, digamos, con los criterios que ustedes ya conocen que utiliza Coneval para la medición de la pobreza. De manera que una de las principales problemáticas que vive la población rural en pobreza es el hecho de no contar con alternativas suficientes para generar ingresos sustentables, para cuya atención es necesaria la instrumentación de distintos programas y estrategias. El rezago al que nos referimos y la desigualdad se ven, digamos, detonados por una serie de fenómenos sociales muy específicos. Si bien el campo tiene muchos problemas, digamos, es un lugar común decir, es un espacio de conflicto social, no hay financiamiento, etcétera. Nosotros hemos detectado ahí por lo menos dos fenómenos que han venido arrastrando a los demás.
Uno es la feminización del campo, producto de la migración de los hombres. Digamos, cada vez vemos más comunidades en que las mujeres no solo se quedan solas, sino que se convierten en los actores principales de la producción, del cuidado de la tierra, del trabajo, digamos, en la comunidad. Y el otro factor que también es demográfico es el envejecimiento de la población. Entonces estamos teniendo cada vez más adultos mayores en el campo, cada vez más mujeres y cada vez menos hombres y menos jóvenes. Que ese es uno de los elementos que alimentan el programa de Joven Emprendedor. Entre los factores que tenemos, insisto, estos son los dos que detonan al resto, pero también tenemos problemas de migración, que todo el mundo conoce. En promedio, digamos, los ejidatarios tienen 10.3 hectáreas y además los predios están fraccionarios en varias parcelas. El gran problema que tenemos aquí también, no solo el Estado mexicano, sino la población en general, digamos, para desarrollar actividades productivas, es la gran dispersión que existe en el campo. Nosotros, es muy complicado, digamos, establecer políticas públicas de largo plazo cuando tenemos tan extendidas las comunidades. No podemos establecer cadenas de producción, ni siquiera como Estado, digamos, como la actividad productiva misma. Nosotros tenemos muchos casos de empresas de jóvenes que empiezan a generar capital social, empiezan a producir ciertos productos, etcétera, pero les cuesta trabajo establecer cadenas, digamos, en alguna región establecer una cuenca lechera o establecer un corredor de producción de maíz de ciertas características por la dispersión, y eso evita que se vinculen a un mercado más estable que les permita que esos productos ingresen y obtengan valor. Entonces, esta dispersión también complica mucho los procesos de integración de cadenas que permita, insisto, generar valor y eventualmente que vayan concatenándose y hacer que las regiones se vuelvan productivas y especialistas en algún producto. Además, esa es, digamos, la parte sustancial que sucede en campo, pero eso también ha venido acompañando por la falta de un marco normativo moderno que dé seguridad y garantía a la posesión y tenencia de la tierra. A pesar de esta reforma del 92 que dijimos, todavía hay algunos espacios que se tienen que atender, y vivimos actualmente un déficit en la balanza comercial agroalimentaria. Sin embargo, las acciones que se han emprendido en este sector, en estos programas y acciones, no han cubierto del todo las necesidades que demandan mujeres y hombres del campo, y las necesidades que han venido planteando lo dicen todo, ya que aún viven en el rezago y la desigualdad. Les quiero poner un ejemplo que seré más enfático al momento de analizar el programa. Este programa tiene una característica, que es enraizar a los jóvenes en su comunidad a partir de un apoyo directo que no es subsidio, porque el subsidio no se comprueba, no se establecen los criterios de inversión, etcétera, a través de un apoyo directo que les permita a jóvenes entre 18 y 39 años de edad arraigarse en su comunidad. Nosotros les damos el acompañamiento. Pero pasa, como pasa en otros programas, que nosotros con un presupuesto cercano a 200 millones de pesos traemos una demanda de 500 millones de pesos. Y aquí es donde intervienen una serie de factores que tienen que ver como la planeación, la organización social en el campo, etcétera, que permitan por lo menos ir identificando vocaciones productivas que permitan establecer estas cadenas a las que nos hemos referido. Digamos que vamos a hacer también una referencia. Una vez cubierta esta parte que platicábamos, que se dio con la reforma del 92, ya no era la reforma agraria lo que imperaba, sino lo que tendríamos que en este momento alcanzar es el desarrollo agrario. Y hasta la fecha, a pesar de que muchos escritores, muchas políticas públicas, no se ha logrado consolidar una idea clara y definitiva de largo plazo que permite establecer qué es lo que se entiende por desarrollo agrario en México. Algunas de las aproximaciones tienen que ver con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la capacidad de producción y mercadeo de los productos del campo, la disponibilidad de créditos agrícolas de tecnología, insumos y maquinaria
para elevar el rendimiento de las cosechas, el apoyo a la comercialización de productos del campo, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. Digamos, esa es la parte de la visión productiva que debe tener el campo. Sin embargo, sí vemos el desarrollo agrario desde la perspectiva de Sedesol, sí vemos el desarrollo agrario desde la perspectiva de los empresarios, sí vemos el desarrollo agrario desde la perspectiva jurídica de la tenencia de la tierra. Todavía encontraremos muchos elementos que no han logrado consolidar, digamos, un solo proyecto de lo que debe ser el desarrollo agrario en México. Este, digamos, es el escenario, los antecedentes jurídicos, el comportamiento de la población, los elementos que se encontró, digamos, esta administración hace un par de años, cuando inicia el gobierno, y es lo que determina esa transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria a lo que es actualmente la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y que tiene que ver más con esta función de empezar a otorgar herramientas a los habitantes de los núcleos agrarios para empezar a generar condiciones de productividad con apoyos y recursos propios. La creación de la SEDATU responde al compromiso del Gobierno de la República por impulsar y articular el desarrollo agrario y bienestar de quienes habitan en los núcleos agrarios y en las zonas urbanas del país, lograr un ordenamiento sustentable del territorio y su óptimo aprovechamiento. Digamos, hasta aquí sería la parte de lo que nos lleva a construir lo que han sido los programas sociales en los que nosotros consideramos que hay alternativas viables para encontrar la respuesta al planteamiento que se ha hecho respecto de combatir la alta y la muy alta marginación. Como les comentaba al principio, el programa de Joven Emprendedor ha sido muy evaluado, tanto por la Coneval, por la FAO. Metodológicamente está muy bien estructurado, es un programa que ya cumplió una década y que se ha venido desarrollando en función de los resultados que han venido alcanzando. Entonces, no sé si pudiéramos ver un video elaborado no por nosotros, sino por la FAO, que tiene que ver precisamente con la última evaluación. Si lo logramos hacer desde acá. No es… Vamos a ver si funciona. Nos faltaría proyectarla, ajá. Hay sonido. De tractores y esto. Un hijo tengo y es el que trabaja hoy. Pues él siembra mi terreno, mis tierras que nos dejaron nuestros padres. Desde chicos aquí nos enseñaban de
después de salir de escuela, de clases, que tenías que hacer ciertas obligaciones en tu casa, como la carga de pastura para los animales, y ayudarle a los papás o a los abuelos al campo, decimos al jornal, a arar la tierra, a la siembra, cultivar la tierra. El terreno ya estaba. Nos enseñaron más que nada a trabajar. Empezaron trabajando de jornales, eran muchos hermanos, pudieron juntar un dinero, empezaron a comprar terrenos. Mi abuelito les dejó a cada una de sus hijas un terreno. Bueno, un terreno para vivienda, para que ellas puedan fincar y hacer su casa. Mi abuelo heredó y esperemos que mi papá herede, sigamos heredando en hijos y hijos así. Y sí, algunas veces tuvimos un poco de maíz y sí me tocó trabajarlo a mí solo. Un poco de la experiencia que me enseñó mi padre, pues sí, yo la aprendí y supe ejercerla. Yo escogí el ganado porque siempre nos han gustado los animales y aquí tenemos mucho espacio. El ganado fue una buena opción, traía yo una buena suma y decidí invertir una mitad en animales y otra en la universidad. El terreno está, pero no, el terreno no se da solo, lo tenemos que trabajar. Todos los fertilizantes, todo lo que se le ocupa para cosechar, pues una buena planta está muy caro. El costo de producción no se bajó, pero sí nos bajaron el precio del producto. Pues aquí el campo pues sí daba, ¿no? Pero no muy bien. Porque pues trabajaba uno y uno quería comprarse que sus pantalones, o sea, para comer. La gente de aquí creo que tiene ese añoro de salir adelante y salir del pueblo. Este pueblo es tan chico y hay tan pocas cosas que siempre tienen ese ¿y qué tal es allá afuera? Nos fuimos al pueblo vecino de Atotonilco a vivir con mi abuela después de que mi mamá se fue a Estados Unidos con mi papá. Decidieron llevarnos a mí y a mis hermanos. Yo tenía alrededor de 9 años. Y ya de ahí dice, no, pues ya hablé con ellos, les hablé a mi papá, no, pues yo me quiero ir para allá con mis primos. Pagamos un coyote. Cruzamos con papeles de otras personas. Papeles chuecos más que nada para entrar a trabajar, ya de ahí nos apliqué en todos los restaurantes, en Yares, todo eso, pues ya. Yo me hacía $300 quincenales, así que yo no le tenía que pedir dinero a mis papás, yo quería me iba a las tiendas y me compraba lo que yo quisiera. Llegábamos de la escuela y al trabajo, si veíamos a mi papá o a mi mamá era de un ratito, era de 5 minutos o nada más, llegaban, se vestían y se volvían a ir al otro trabajo. Son 4 semanas las que tiene el mes, 3 semanas para mandar para México, para la familia, ya solamente una te la guardamos para pagar tu renta, teléfono, gastos. Llegó el punto en que ya no convivíamos como familia. Pues era bonita la vida ya, más que ya un tiempo que pues está repite y repite la misma rutina. Nunca llegó la oportunidad de los papeles y decidimos regresar a nuestro país de origen y más que nada a nuestro pueblo. Si no encuentro trabajo probablemente sí me vuelva a ir otra vez. Que por lo que no estudiamos es porque a lo mejor nuestros padres no nos pudieron dar el estudio, no hubo la economía. Aquí es que no, que tienes que aprender a hacer el quehacer, que tienes que mantener a tu esposo y a tus hijos siempre en casa, hacer lo que tienes que hacer en casa. Pero yo quiero primero capitalizarme un poco para yo poder ofrecerle algo a mi familia. La gente creo que poco a poco se va dando cuenta y tiene ganas de superarse. Una de las razones por las que TLAIC ha buscado tantos apoyos y tantas formas de salir adelante ha sido eso, como aquí los jóvenes emprendedores, ¿no? Han buscado la forma de traer algo al pueblo. Ya me explicó que era un proyecto de jóvenes de la cría del alevín
dice, pues primero va a ser un proyecto escuela, ya los que salgan acreditados, ya posteriormente nos van a dar un recurso para hacer la empresa. En el transcurso de los 30 jóvenes hubo tropiezos, a lo mejor uno ya no quiso trabajar. Para empezar, pues no sabía yo de cómo revertir el pescado, pues, y la alevín, no sabía nada de esto. Pues esto nos capacitaron. Ya fuera de lo que nos apoyaron, del financiamiento que hubo, ya fue algo que nosotros pagamos, y todas esas ganancias ya han sido fuera del que ya pagamos el proyecto en el que estábamos. Tienes que elegir para el empresario tienes que elegir un técnico el cual te lo paga la Secretaría, que te lleva de la mano hasta que culmina hasta que la empresa esté trabajando. Si ellos pueden expandir este negocio y darse a conocer, pues en cierta manera traería más turismo aquí al pueblo, lo haría un poquito más grande. En Semana Santa, por ejemplo, es una semana muy, muy grande para nosotros, porque es el día que podemos vender todo nuestro pescado. Hay mucho productor que ya está invirtiendo mucho su capital en esto, y yo siento que si muchos dicen, si voy a sembrar 10 hectáreas de sorgo, mejor siembro 10,000 o 20,000 animales de tilapia. Me veo con tal vez un poco más de futuro, independientemente ya de mi padre. Ahora yo creo que esto tiene futuro y yo creo que puedo salir adelante. Como ven, esto forma parte de la evaluación externa que nos hizo FAO respecto de los proyectos autorizados el año pasado. Y ahorita quisiera trabajar más en lo que es un poco en lo que consiste el programa, de manera más práctica, para que ustedes más o menos conozcan no solo cómo se está atendiendo la problemática, sino cómo se van articulando estas políticas públicas para abatir precisamente lo que estamos tratando sobre la marginación. El programa es uno de los más complejos, digamos, del gobierno federal, en el sentido de que no son apoyos inmediatos. Generalmente, por la normatividad, se integran grupos entre 15 y 30 jóvenes que reciben un apoyo en una primera etapa que se llama Proyecto Escuela. La idea ahí es capacitarlos en una actividad productiva que ellos escojan, asignarles un técnico, y ese técnico les da acompañamiento durante toda esta primera etapa hasta que la concluyen, y evidentemente tiene que ser evaluada por nosotros. Cuando logran, acreditar esta primera etapa, inician un proceso de ingreso a lo que es una segunda etapa, que generalmente viene al año o a los 2 años, que se llama ya Proyecto Agroempresarial. Estamos hablando en que si, por ejemplo, para la etapa primera, que es de Proyecto Escuela, a un grupo de jóvenes de 30, no hay, digamos, limitantes en que sean hombres y mujeres. Hemos tenido la fortuna de que hay grupos que son enteramente de mujeres, porque así lo han decidido. Estamos dando un apoyo directo de entre 600 y 700,000 pesos solo para la capacitación, aunque ya trae algunos elementos que les permite ir generando infraestructura para que ahí mismo se dé la capacitación. Cuando ya concluyen esta primera etapa, van a una segunda etapa que se llama de Proyecto Agroempresarial, que es más complejo. Tienen que integrarse con un plan de negocios ya más específico sobre la actividad agroempresarial en la que fueron capacitados, y ahí ya entregamos apoyos directos entre 5 o 6 millones de pesos. Estamos hablando que en algunos casos, en algunas comunidades nos ha tocado de los alcaldes, como experiencia propia, los alcaldes nos han pedido el apoyo del programa. Quiero decirles, además, como paréntesis, que este apoyo se integra al grupo de jóvenes, y desde el primer momento el grupo de jóvenes tiene comunicación con la SEDATU. No interviene ninguna organización política, ninguna organización social, ninguna organización campesina, ningún gobierno municipal, ningún gobierno estatal. Es directamente con los jóvenes, con el propósito de que sea más ágil, sea más directo y el acompañamiento sea más específico. Entonces, les comentaba, algunos alcaldes han pedido intervención,
Ahí su papel es únicamente de gestores, digamos, que impulsen la organización de los jóvenes en los núcleos agrarios. Y nos decía un alcalde, oye, pero 6 millones de pesos es mucho. Le digo, ¿tú cuánto tienes de presupuesto al año? Y dice, 7 de presupuesto para obra pública. Le digo, bueno, pues casi tu presupuesto anual de obra pública se puede ir en ese proyecto. Y en eso, pues, lo que veían ahí, muchos de los jóvenes que empezaban a migrar, dicen, pues aquí hay una posibilidad, o sea, 6 millones de pesos ya es un gran proyecto que les permite generar ingresos a 30 jóvenes y evidentemente a sus familias, porque no todos los jóvenes que integran son solteros, evidentemente ya muchos ya tienen familia, ya han empezado a generar otra serie de actividades, y entonces en los casos en los que hemos logrado tener éxito, que nosotros tenemos de acuerdo a la propia FAO también, que lo ha analizado, tenemos un margen de sobrevivencia de casi el 80% de los proyectos autorizados. Entonces, en estos 80% de los proyectos sí se va generando una inercia en las comunidades que les permite por lo menos encontrar nuevas actividades. Les pongo un ejemplo, si eventualmente un grupo de jóvenes como aquí quieren poner tilapia o quieren desarrollar tomate, pues evidentemente tendrán que ocupar mano de obra local para generar la infraestructura, para hacer empaques, para hacer una serie de cosas, y ya se van articulando otros actores que no forman parte del grupo, pero que sí empiezan a formar esta pequeña cadena productiva. Hasta ahora, este año, por ejemplo, con 200 millones de pesos, logramos apoyar 102 proyectos en 30 estados del país, y bueno, hemos logrado que este margen de sobrevivencia permanezca. Y como cualquier actividad social, como cualquier actividad humana, pues está sujeta a imponderables. Este margen de empresas que no sobreviven generalmente se ven afectadas por tipos de razones que van desde la propia organización del grupo, es decir, que en un grupo de 30, algunos perciban que no tienen la misma participación o no tienen el mismo ingreso, etcétera, y se dividen, o algunos deciden emigrar, o algún problema interno. Ellos generalmente sí están en el ámbito de competencia de nosotros y los hemos logrado resolver con relativo éxito. Donde sí hemos tenido problemas es por condiciones climáticas, que por una cuestión nos pasó en Guerrero, que hubo proyectos que fueron completamente arrasados por el temporal del año pasado, y pues ahí prácticamente no hay manera de rescatarlos, ¿no? Tendríamos que reorganizar todo y hacer un planteamiento específico sobre áreas más o menos vulnerables y que tengan que ver con la vocación productiva que han obtenido. Y la tercera etapa, digamos, cuando ya lograron 2 ciclos productivos, es decir, ya tuvieron 2 ejercicios o 2 años consecutivos produciendo la actividad a la que decidieron dedicarse, digamos, nosotros entramos en esta condición como de empresa consolidada. Para nosotros una empresa consolidada es, una, que ya tiene personalidad jurídica, 2, que ya es incluso sujeto de crédito. Y en esta tercera etapa lo que ellos logran hacer es, mediante el financiamiento, que puede ser con la banca comercial o con la banca pública, a través de la Financiera Nacional en este caso, acceder a créditos que les permita adquirir los terrenos o la tierra donde están desarrollando sus proyectos y generar ya desde la modernización, tecnificación, etcétera. Ahí ya el apoyo no es directo, pero nosotros intervenimos con un fondo de garantías líquidas que eventualmente, si tuvieran algún problema para liquidar el crédito, nosotros podemos, de acuerdo a la normatividad que establece el programa, apoyar a los jóvenes para que este crédito sea cubierto y el proyecto no se detenga. Hasta ahora, insisto, de acuerdo a la FAO, de acuerdo al Coneval, nos ha dado resultados. Hemos tenido empresas que han crecido en estos 10 años, pero evidentemente todavía traemos muchos procesos que tenemos que ir mejorando, que van desde el mejoramiento en la capacitación de los tutores que acompañan a los jóvenes. Tenemos que diversificar las vocaciones productivas, porque de repente tenemos, nos han dado casos de que
un tutor, digamos, un promotor en algún estado, por la facilidad que tiene y la región, siembra 3 o 4 proyectos en una región y los 3 se dedican a lo mismo. Entonces, ante esa circunstancia, hemos visto problemas de que pueden saturar el mercado o se vuelven competidores entre ellos mismos y no necesariamente articulan, digamos, estos elementos de generar capital social en el núcleo agrario. No olvidemos que el programa tiene esa condición. El joven que aspire al programa tiene que ser habitante de un núcleo agrario, tiene que ser un sujeto agrario. Hemos tenido muchas solicitudes de muchachos que vienen egresando de institutos tecnológicos, que ya traen la preparación, ya traen la formación, y dicen, oye, en el programa me parece muy interesante, está muy bien estructurado, queremos hacer un grupo de 30 jóvenes para intervenir en el programa. No podemos porque el grupo de 30 jóvenes no son de la misma localidad, digamos, lo único que los une es su condición de estudiantes de un instituto tecnológico, pero ni siquiera están arraigados en núcleos agrarios. Entonces, eventualmente esos muchachos, los que han dado seguimiento al programa, en algunos casos se han incorporado como técnicos, se han incorporado como tutores y han ayudado a estos grupos de jóvenes a generar los proyectos productivos que eventualmente se presentan ante la SEDATU para su aprobación. Esas, digamos, son las etapas del programa. Insisto, hemos tenido ahí alguna merma en los presupuestos conforme han transcurrido los años, pero este año tuvimos la oportunidad de plantar proyectos en 30 estados, lo que no se había hecho en 10 años que lleva el programa, y estamos encontrando ahorita nuevas alternativas, sobre todo de financiamiento para aquellos proyectos que ya son un poco más maduros. Independiente, no sé si quisieran comentar algo del programa o lo dejamos al final para la sesión de preguntas y respuestas y un poco en el tono de la participación de esta mañana. Concluiríamos nada más con lo que desde la perspectiva de estos programas y lo que ha establecido el gobierno federal como alternativa de solución para lo que ha llamado la reforma al campo, serían las principales propuestas. Digamos que estos programas se enmarcan en lo que son como profesiones específicas para el desarrollo del campo en México, reestructurar el sector agrario con el fin de articular y complementar las acciones y programas que desarrollan las dependencias que lo integran, integrar las aportaciones del sector académico, que esto es muy importante, de las instituciones de investigación especializada, de las organizaciones sociales y de producción, así como de los 3 órdenes de gobierno, para la creación del Consejo Consultivo Nacional Agrario. En la actualidad, no se dispone de información actualizada sobre la realidad socioeconómica y cartográfica de los ejidos y comunidades. Para ello, también es necesario realizar el levantamiento del Censo Nacional Agrario. Es necesario también el diseño y operación de la plataforma de información agraria que integre y vincule las diversas bases de datos y cartografías que se encuentran en diversas dependencias y centros de investigación. Por darles un dato, el último censo agrario se hizo en el 2007. Evidentemente, en este periodo no solo cambió la población, sino también cambiaron las características geográficas, demográficas de todos estos centros de población. También se ha propuesto, y en eso estamos trabajando, en la integración del Catálogo Nacional Agrario de Vocaciones Productivas, que permita disponer de un instrumento que facilite la planeación e implementación de programas de fomento productivo en los núcleos agrarios. Impulsar la agricultura familiar campesina mediante instrumentos de fomento productivo diferenciado que permitan realmente detonar la producción de alimentos para el autoconsumo. Asimismo, impulsar el Programa Nacional de Capacitación Agraria que permita fortalecer las capacidades productivas de gestión empresarial, de comercialización, de organización, que permita generar unidades sólidas para el establecimiento de cadenas de valor. También se ha propuesto en la SEDATU diseñar el índice de calidad de vida de núcleos agrarios, que permite evaluar y medir no solo los componentes básicos como educación, salud, alimentación, vivienda, que eso ya se hace a través del programa Oportunidades, ahora a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, sino que integre componentes vinculados con la participación comunitaria y las capacidades productivas. Aquí uno de los criterios que se ha utilizado mucho en este programa, o la visión que se tiene ahorita, es que dejar de subsidiar la pobreza. Es decir, al final los programas llegan
y son como muy inmediatos en términos de que se entregan los recursos y no hay un seguimiento sobre lo que se hace. Aquí, por ejemplo, a diferencia del subsidio, los muchachos cuando reciben el dinero, cada bimestre tienen que entregar estados financieros, cada bimestre tienen que entregar informe de avances, tienen que hacer comprobación de gastos, tienen que estar dados de alta en Hacienda. Es decir, no es un subsidio, digamos, hay una palabra muy recurrente en cuestiones de programas sociales que es fondo perdido. Acá no hay fondo perdido, aquí lo que hacemos es una inversión a través de un grupo de jóvenes que habitan en un núcleo agrario. Es necesario también rescatar las parcelas con destino específico, como la parcela escolar, la parcela de jóvenes, las parcelas destinadas a las unidades productivas de la mujer agraria, ya que en múltiples ocasiones se les ha dado un destino o uso diferente. Integrar un nuevo extensionismo para el desarrollo agrario, y debemos incluir y fortalecer la presencia de los jóvenes y la mujer agraria en los órganos ejidales y comunales, así como impulsar su desarrollo productivo. Al final lo que queremos es decir, el Estado en sí mismo no puede convertir a los núcleos agrarios en desarrollos, en unidades productivas, lo tenemos que saber hacer a través de sus comunidades. Y nos hemos encontrado en ejidos, por ejemplo, cuando para acreditar que son sujetos agrarios y sean candidatos al programa a recibir el beneficio, uno de los requisitos que pedimos es que el ejido acredite su condición de sujetos agrarios. Y de repente llegan los muchachos y dicen, es que la Asamblea Ejidal tiene más de 15 años que no sesiona. Y nos vamos encontrando con problemas así que tiene que ver mucho con la organización. Entonces, digamos que es un lugar común decir, no pasa solamente por el asunto del dinero o el financiamiento, pasa por sacudir un poco la organización social de los ejidos que permita que empiecen a generar e inducir estos criterios de organización social para la productividad. No se trata, digamos, de incorporarlos a un mercado económico de las grandes empresas y lo que se trata es que, digamos, ellos generen sus propios recursos que les permita posteriormente al Estado ya entrar a las condiciones de infraestructura que van requiriendo estos núcleos agrarios. En general eso sería un poco la idea de lo que se está trabajando en esta idea de atacar o tratar de disminuir en la medida de lo posible la marginación en estos núcleos agrarios, que insisto, la propiedad social en México abarca la mitad del territorio nacional. Gracias.